Buenas tardes o muy buenos días para todos los asistentes de esta masterclass del día de hoy. Bueno, según corresponda. Pues bien, sean todos bienvenidos. Y antes de empezar, quisiera dar inicio a Flex Street por darme el espacio de traer este contenido de calidad para todos ustedes. Y bueno, pasaré a presentarme. Mi nombre es Raúl Soto, analista junior del Distrito Financiero. Y pues el día de hoy vamos a estar hablando sobre las velas Heiken-Ashi y cómo esta es una maravillosa o también conocida como una herramienta asombrosa, la cual nos va a trazar, pues básicamente, en pocas palabras, el curso de la tendencia existente de cualquier activo que ustedes puedan o bueno, ustedes deseen analizar. Entonces, siendo así, vamos a dar inicio ya con la presentación del día de hoy. ¿Listo? Para, en primer lugar, entender qué son las velas Heiken-Ashi. Bueno, básicamente son, digamos, una modificación mejorada o una evolución en las velas japonesas. Además que las velas Heiken-Ashi también se conocen como velas japonesas modificadas, ¿sí? Ya que su representación ya no es independiente de las anteriores velas, sino cada vela que se va a estar graficando, bueno, cada vela Heiken-Ashi va a tener una relación a medida que, claro, aparece en el gráfico una vela seguida de la otra. Y vamos a ver en próximos slides cómo estas se grafican, es decir, que una vela que nosotros vamos a poder observar en el gráfico va a estar, digamos, va a utilizar datos de la vela anterior. Entonces, esto es lo principal que se debería entender cómo es que se grafican las velas Heiken-Ashi en primer lugar. Ahora, ahora que las velas Heiken-Ashi, claro, son un complemento adicional a las velas japonesas, estas velas japonesas, por si alguno no lo sabe, nacieron alrededor de los años 90 y finales de década. En esos años se empezaron a implementar las velas japonesas en los mercados debido a que, claro, nos ofrecen muchísima información, ¿cierto? Y claro, volviendo con las velas Heiken-Ashi, esta fue desarrollada por los traders japoneses del mercado Forex o del mercado de monedas o divisas, pero se ha puesto, digamos, de moda o más popular como un indicador técnico en el mundo del trading en los últimos años. Y claro, en conjunto con indicadores técnicos y, claro, patrones de gráficos. Siendo así, el analista técnico Dan Balku las introdujo en Occidente en el año 2004. Esta gran herramienta que vamos a ver el día de hoy. Entonces, teniendo eso en cuenta, un par de conceptos generales, pues vamos a dar inicio ya a sus características y usos del gráfico Heiken-Ashi. Sí, bueno, estas velas funcionan de manera similar a las velas japonesas, pero establecen de forma más clara cuál es la tendencia. Es decir, van a eliminar el ruido del mercado debido a las relaciones entre estas velas, como había mencionado anteriormente. Y claro, tengan en cuenta que el término ruido hace referencia a esos altos momentos de volatilidad, de incertidumbre, y puede llegar a, digamos, complicarnos en la interpretación o identificación de tendencias. Entonces, las velas Heiken-Ashi van tomando información de los periodos anteriores para establecer nuevos periodos y así suavizar la interpretación del mercado o básicamente suavizar el mercado. Es decir, digamos, por ejemplo, si observamos un gráfico diario de las velas Heiken-Ashi, veremos la vela del índice Standard Poor's 500, por ejemplo, para el día de hoy estará condicionada a la vela del día del periodo anterior. ¿Listo? La información de periodos anteriores se va suministrando a los nuevos periodos y de esa forma se conserva un hilo conductor de la tendencia. Sí, su uso más extendido, digamos, se da en el scalping o swing trading con gráficos de minutos, horas y en una operativa, digamos, más agresiva dado el rápido cambio en los precios de los activos. Entonces, esta parte, digamos que es muy esencial a medida que los traders ya, pues, que comienzan a establecer un sistema de trading, digamos, o una estrategia, pues lo toman en cuenta, dado que en sí lo que nos refleja el mercado son esas grandes, bueno, grandes movimientos, ¿cierto? Esa volatilidad que siempre va a predominar, si estamos hablando, claro, de mercado financiero. Y pues lo que hace la regla Heiken-Ashi es eliminar ese gran nivel de ruido y mostrarnos, pues, de mejor manera
claro, en el gráfico, cómo es que se va a comportar o bueno, cuál es la tendencia existente. Y de esta forma nosotros podemos dar mejor análisis, pero recuerden que estas velas Heikin Ashi no nos van a mostrar los precios en sí, sino más bien nos va a mostrar un promedio o un cálculo matemático, ya que a medida que se grafican las velas Heikin Ashi, estas velas van a tomar información del periodo anterior. Sí, claro, hablamos de una hora, pues la vela de una hora que posiblemente se esté graficando en estos momentos, la vela Heikin Ashi de estos momentos va a tomar en cuenta la vela de hace una hora, ¿sí? Para que así se grafique en promedio, digamos, el nivel de apertura, el nivel de cierre, el nivel de cuerpo, la sombra superior o la sombra pues inferior, y esto dependerá si la vela, claro, es alcista o bajista, ¿sí? Estos son, digamos, las principales características que quisiera que se lleven, ¿sí? Para dar, bueno, como principales características de la vela Heikin-Ashi, pues en primer lugar, eliminan el ruido, nos grafican de mejor manera la tendencia, y pues posiblemente para los traders que bueno, es recomendable que para los traders que ya tienen unas bases, ¿sí? Podrían utilizarlo en el scalping o swing trading. Pero de igual forma es muy interesante el uso de estas velas en cualquier tipo de activo, ciertamente, porque funciona para todos, tenganlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con los tipos de velas. Bueno, adicionalmente, claro, los traders retail o minoristas, claro, como nosotros, somos los que más utilizamos estas velas Heiken Ashi. Pero aquellos traders minoristas que, claro, tienen experiencia en el mercado, es decir, ya poseen un sistema de trading o tienen esas bases iniciales que ya han hecho alguna prueba para realmente saber si este tipo de indicador se adapta a su estrategia o a su sistema de trading. ¿Sí? Ahora bien, volviendo, cuando estamos hablando de velas Heiken Ashi, vamos a observar tres tipos de velas. No va a ser como el análisis técnico, teniendo en cuenta el chartismo o efectivamente las velas japonesas, una lápida o tres soldados invertidos, gran vela blanca. No, aquí vamos a tener tres tipos de velas. En primera instancia tenemos un cuerpo blanco grande con sombra superior, un cuerpo negro grande de igual forma con sombra inferior. ¿Sí? Y vamos a ver las famosas doji o peonzas. Entonces, para las personas que no sepan qué es la vela doji o peonza, pues no se preocupen, la explicaré de manera pues muy breve y muy concisa. Este tipo de vela es aquella que está formada por, digamos, a ver, voy a tratar de graficarlo, por un cuerpo pequeño, ¿sí? Y grandes sombras, ya sea superior o inferior. ¿Listo? Entonces ahí tienen, esa es una peonza. Entonces, lo que va a caracterizar este tipo de vela es que esta está formada, claro, por un cuerpo pequeño y que tiene una sombra bastante similares o casi exactas. Es decir, que los tamaños, pues sí, son similares. Esta vela se le conoce, claro, como vela doji o peonza. ¿Sí? No es un martillo porque la idea del martillo es que ya sea la sombra esté más corta o, claro, y ya eso es otro tipo de vela. Pero por ahora nos vamos a centrar en que la vela doji es la que tiene cola y sombra bastante largas. ¿Listo? Pero tienen un cuerpo pequeño. Ahora bien, cuando estamos hablando de este tipo de vela, vamos a tener en cuenta efectivamente que la vela Heiken Ashi, ya sea alcista o bajista, se va a manejar con la siguiente información que, claro, vamos a tener efectivamente el máximo, el nivel de cierre, el nivel de apertura y el nivel mínimo. Y claro, la vela alcista, la que pueden observar con color verde, con una sombra superior, y la vela bajista de color rojo, con una sombra inferior. ¿Listo? ¿Y cuál es la diferencia entre estos tipos de velas? Ustedes se preguntarán. Pues efectivamente que vamos a observar que el nivel de apertura, ¿sí? O el nivel mínimo, o en el caso de que sea una vela Heiken-Ashi alcista, van a ser los mismos. ¿Sí? El nivel de apertura y el nivel mínimo para una vela alcista van a ser los mismos. ¿Listo? Mientras que para una vela bajista, el nivel de apertura y el nivel máximo van a ser del mismo nivel. Es decir, van a tomar los mismos valores. Lo importante acá es que efectivamente estas velas no tendrán una parte de, bueno, sombra o cola, más que todo. Es decir, una vela alcista tendrá su sombra superior y una vela bajista tendrá su sombra inferior o su cola. ¿Listo? Esto también es, pues a medida que vayamos avanzando en la masterclass del día de hoy, van a poder observar en el gráfico cómo es que se componen, cómo se grafican. Entonces, claro,
Hay que tener en cuenta esto, sobre todo porque es la manera en que nosotros vamos a empezar a identificar este tipo de vela, la cual nos va a brindar más información en el mercado. Ahora bien, es importante que nosotros conozcamos la fórmula que está detrás de la vela con la finalidad de que si yo quiero empezar a modificar las características o los elementos que conforman el indicador, estos nos brinden la información que nosotros queremos determinar efectivamente en nuestro sistema o en nuestra estrategia de trading, ¿sí? Entonces, pasando a la presentación siguiente, vamos a ir con la fórmula, ¿sí? La formulación, cómo se calculan básicamente. A continuación, vamos a ver el cálculo de los distintos componentes de las velas Heikin-Ashi. Y como ya había mencionado anteriormente, una vela Heikin-Ashi, al igual que una vela japonesa, está compuesta por 4 componentes, ¿sí? Un máximo o un mínimo, un nivel de apertura y un nivel de cierre. Bueno, en primer lugar, para el Heikin-Ashi de cierre, vamos a tomar el promedio, es decir, la suma del nivel de apertura, el máximo, el mínimo y el precio de cierre, y este se va a dividir entre 4. Entonces se calcula la media aritmética de esos 4 componentes, lo cual nos va a resultar en el Heikin-Ashi en el nivel de cierre. ¿Listo? Y ahora, por otro lado, tenemos el Heikin-Ashi de apertura. Para el nivel de apertura del Heikin-Ashi, vamos a tomar el nivel de apertura de la vela anterior, ¿sí? Ya utilizando acá un dato previo, ¿listo? Y sumamos con el nivel de cierre de la vela anterior. Y dividimos esto entre 2. Entonces, tomamos la apertura del Heikin-Ashi, sumamos el nivel de cierre y dividimos entre 2. Para esto ya estamos, claro, atribuyendo como referencia datos de periodos anteriores o de las velas anteriores. Entonces, esto es muy importante, dado que, como ya había mencionado, las velas Heikin-Ashi se van a graficar por un cálculo matemático. Y claro, acá ya lo estamos haciendo utilizando datos anteriores históricos. ¿Listo? Y ahora, en tercer lugar, tenemos al Heikin-Ashi máximo. Y acá vamos a continuar con el nivel máximo del Heikin-Ashi, el cual se calcula como vamos a tomar el nivel máximo entre el máximo real, es decir, entre el Heikin-Ashi de apertura y el Heikin-Ashi de cierre. De estos valores, el más alto de los tres, ¿sí? Será el que va a representar la sombra superior de la vela Heikin-Ashi. Es decir, vamos a escoger el máximo de estos tres valores. ¿Listo? No es tan complicado. Y de otra forma, bueno, más bien, por otro lado, para hallar el Heikin-Ashi mínimo, se tendrá que dentro de estos tres valores, es decir, dentro del mínimo real entre el Heikin-Ashi de apertura y el Heikin-Ashi de cierre, de estos tres valores, el más bajo de los tres será el que va a representar la sombra inferior de la vela Heikin-Ashi. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ya podemos, digamos, entender para cómo vamos a utilizar este gráfico. Y pues tengan en cuenta que son muy buenos para observar cuando la tendencia se acelera, cuando se hace fuerte o cuando el mercado hace giros o se debilita básicamente la tendencia, claro, en momentos en que el precio pasa de una tendencia alcista y viceversa. ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta, hemos tenido en cuenta la formulación y cómo se grafica. Bueno, antes de entrar a los patrones, quisiera pues hacer llegar a ustedes cómo es que podríamos identificar o cómo graficar en nuestra plataforma de MetaTrader 4, si la más usada. Entonces vamos a tener lo siguiente. Estamos en el eurodólar de una hora, ¿sí? Con velas japonesas, ¿cierto? En un fondo blanco a una hora, ¿listo? Entonces, ¿cómo nosotros podemos eh, identificar o cómo trazar las velas Heikin-Ashi? Bueno, en primer lugar, como un consejo, pues yo haría lo siguiente. Bueno, en primer lugar, vámonos a la gráfica, o bueno, al gráfico de líneas. Entonces tenemos el gráfico de líneas. Sí sé muy bien que posiblemente ustedes prefieran utilizar las velas japonesas para identificar o bueno, tener mayor información, pero créanme que al momento de utilizar las velas Heikin-Ashi, el gráfico de líneas va a ser mucho mejor solamente para poder observar de mejor manera las velas Heikin-Ashi. Y ya verán por qué. ¿Listo? Entonces, ese es el primer paso. Utilizar el gráfico de líneas. Luego vamos a insertar, vamos a indicadores, ¿listo? Y vamos a personalizados y ahí tendremos a Heikin-Ashi. Entonces damos clic y nos va a aparecer la siguiente ventana. Entonces vamos a ver que el cuerpo de las velas Heikin-Ashi, ¿cierto? El bull, vamos a ponerle que sea de color, pues verde, ¿sí? Que sea color, donde está cualquier que ustedes deseen, en este caso voy a poner verde, y que las sombras sean de color negro, ¿listo? Para que se pueda identificar mucho mejor. Entonces vamos acá, y las sombras que sean
negras. Perfecto. Entonces ahí estén ustedes, en primer lugar, las velas Heikin-Ashi. Pero claro, imagínense si estuviéramos las velas japonesas en lugar de el gráfico de líneas. Ahí se ve no muy bien, ¿cierto? Entonces lo que podemos hacer es poner gráfico de líneas y luego vamos a propiedades o F8, ¿listo? Y tenemos acá que el gráfico de líneas está en color negro, entonces nosotros vamos a None, le damos en OK y ya podemos observar de mejor manera cómo, bueno, cómo se podría ver, ¿sí? Si ustedes desean, las velas Heikin-Ashi. Y podemos observar que a medida que observamos, las sombras, o bueno, las sombras inferiores de las velas alcistas no ocurren, o bueno, no las podemos ver, sino más bien se aparecen las doji, ¿cierto? O las, bueno, cuerpos de velas alcistas con eh, de tamaño regular. ¿Listo? Entonces, en primer lugar, esto es como nosotros vamos a poder observar cómo graficar este indicador, ¿listo? De la vela Heikin-Ashi. Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a volver con los patrones, ¿listo? Entonces, en primer lugar, vamos a tener lo siguiente, que en una secuencia de cuerpos verdes o cuerpos blancos, estos van a indicar una señal alcista o van a indicar una tendencia bueno, alcista ciertamente que se está presentando en el comportamiento del activo que nosotros estamos analizando. ¿Listo? Y por otro lado, ¿cierto? Una secuencia de cuerpos rojos o negros, estos van a indicar una señal bajista. ¿Listo? Es casi similar, si tenganlo en cuenta, es muy fácil, ¿cierto? Digamos, no es tan complicado la interpretación. Pero ahora, por otro lado, en otra instancia, vamos a ver que las velas verdes, con gran cuerpo y una larga sombra superior, y claro, sin sombra inferior, es una señal de tendencia alcista fuerte. ¿Listo? Vamos a ver que a medida que nosotros estamos viendo el gráfico pues, de velas Heikin-Ashi y observamos cualquier activo que ustedes deseen y se presente bueno, una gran vela bueno, de gran cuerpo con una sombra superior larga y claro, sin ninguna sombra inferior, porque esto es lo que caracteriza a una vela Heikin-Ashi alcista, esta va a ser señal de una fuerte tendencia alcista. ¿Sí? Y por otro lado, claro, una vela bajista o de color rojo o negra de Heikin-Ashi con bueno, una larga sombra inferior y claro, sin sombra superior, esta va a ser señal de tendencia bajista. ¿Ven cómo es que una se complementa? Bueno, es lo opuesto a la otra, ¿cierto? No es tan complicado. ¿Listo? Y por último, velas con cuerpos pequeños y sombras superior e inferior indica debilitamiento de la tendencia. Estas velas de incertidumbre que posiblemente nos llegue a identificar el fin de la tendencia o que la tendencia está tomando una pausa o posiblemente que la tendencia existente, por ejemplo alcista, ya esté dándose la vuelta para iniciar una nueva. ¿Listo? Cuando tenemos que aparece una vela de sentido contrario después de una serie de velas del mismo color, entonces podremos prever un posible cambio de tendencia. Esto es lo interesante, los patrones que son, eh, digamos, muy útiles a medida que ustedes como traders, pues, se proponen identificar cuál es la tendencia existente, dado que, especialmente cuando un trader sigue la tendencia, pues créanme que le va a ir mucho mejor pues en un gran porcentaje que los traders que son más rentables, pues siguen a la tendencia, mientras que otros van en contra de la tendencia. Pero esto, claro, va a depender de ustedes, ¿sí? Si quieren ir acorde al mercado o si quieren ir en contra de tendencia. De igual forma, las velas Heikin-Ashi les da la oportunidad o, bueno, la información de poder observar en qué momento la tendencia se está fortaleciendo o en qué momento posiblemente la tendencia se esté debilitando y se presente un cambio de tendencia. ¿Listo? Esto es lo fabuloso de la herramienta, bueno, de este indicador Velázquez Kenash. Y ahora siguiendo con los mejores indicadores que posiblemente puedan ayudarnos, si generalmente utilizamos un oscilador, en este caso, no sé, cualquier oscilador que ustedes deseen, tenemos el porcentaje de Williams, que claro, nos va a ofrecer la información si el activo está sobrecomprado o sobrevendido, en el cual nosotros vamos a poder adoptar información de que posiblemente la tendencia alcista o bajista ya se esté debilitando y las velas Heikin-Ashi nos va a dar esa confirmación de igual forma. Entonces acá ya tenemos dos herramientas que vamos a utilizar y por lo tanto vamos a corroborar nuestra
posición, ¿cierto? Lo que nosotros queremos buscar es fortalecer más que todo la información al momento de abrir una operación. ¿Listo? Eso podemos hacerlo con cualquier oscilador. Ténganlo en cuenta, en este caso, el porcentaje R de Williams. Y por otro lado, tenemos un indicador tendencial, Ichimoku Kinko-Hyo. Y claro, este nos va a ofrecer si es que en realidad, o bueno, más que todo fortalece, como ya había mencionado, la posición si es que las velas se encuentran por debajo de la línea Tenkan, ¿cierto? De esta línea color morado, o de la línea Kijun, esta línea roja. Es decir, si las velas Heikin Ashi se encuentran debajo de estas líneas, pues quiere decir una tendencia bajista. Y claro, aquí ya corroboramos, dado que las sombras, bueno, las sombras superiores de estas velas bajistas Heikin Ashi no se están presentando, ¿cierto? No hay ninguna sombra que se presente. Entonces acá, claro, corroboramos que la tendencia bajista está muy fuerte. ¿Listo? Y apoyamos la decisión con el indicador Ichimoku Kinko-Hyo. Simplemente con las medias, o bueno, las líneas Kijun, ¿sí? O Tenkan. Entonces acá tenemos estos indicadores, ya sea oscilador o tendencial, lo cual puede fortalecer de gran magnitud la decisión si entramos ya sea en compra o venta. Esto es con la finalidad, como ya les había mencionado anteriormente, aquí estamos eliminando el ruido del mercado, dado que podemos ver que las velas no grafican un movimiento constante, ya sea bajista o alcista. Y cuando se va a presentar esos momentos de incertidumbre, pues vamos a observar esas velas doji de pequeño cuerpo con grandes sombras, ¿sí? Una lápida, una doji, una peonza. Bueno, básicamente una peonza o una doji es lo que vamos a encontrar con las velas Heiken Ashi. Listo, espero que esto haya quedado muy claro. Es una muy buena herramienta para así poder observar la tendencia existente de cualquier activo que ustedes deseen analizar. Entonces, para tener en cuenta, vamos a ver lo siguiente, los puntos más importantes, ¿sí? En primera, es que deben saber que funciona en cualquier marco de tiempo y casi, bueno, en cualquier activo, ¿sí? Ya que las velas Heikin-Ashi fueron creadas para las velas japonesas y no para un determinado activo financiero. Por lo tanto, nos va a ayudar a analizar o a identificar bueno, digamos, la tendencia de cualquier activo. ¿Listo? No es imprescindible, es decir, que no pueda eh, ser utilizado, ya sea en commodities, en criptomonedas, mercado forex, dice bursátiles, acciones, ¿sí? Puede ser utilizado para cualquier activo financiero. ¿Listo? También las velas Heikin-Ashi nos va a ayudar a definir la tendencia del activo que estamos evaluando a través de los patrones que hemos visto anteriormente y la formación de las velas. Además, podremos detectar cambios de dirección del precio de una manera mucho, bueno, más precisa, dado que nos va a eliminar el ruido, ¿cierto? El ruido de mercado, las grandes volatilidades, como ya les había mencionado, en la parte de las características, ¿sí? Y por último, que es, bueno, lo deben tener en cuenta ciertamente, es que es altamente peligroso realizar trading solamente con las señales otorgadas por las velas Heikin Ashi, sino más bien acá lo recomendable es lo siguiente, es que debemos acompañarlo con otros indicadores técnicos, como ya lo hemos mencionado, un oscilador o un tendencial. Además, es importante recordar que los datos del Heikin Ashi son cálculos matemáticos, es decir, son promedios, y pues no son a valor de mercado real. Lo que quiero decir es que las velas que nosotros vamos a observar en las de la Heikin Ashi, es decir, los niveles no son precios como tal, precios de mercado del activo que estemos evaluando, sino más bien son cálculos matemáticos, es decir, un promedio. Y lo que nosotros deberíamos hacer es observar estas velas Heikin-Ashi y posteriormente observar cómo se están comportando las velas japonesas y ver en qué nivel se encuentra el precio del activo. Y de igual forma, utilizar indicadores técnicos, osciladores, lo que es, bueno, lo que mejor se adecúen al trading de ustedes. ¿Listo? Entonces, espero que les haya gustado esta presentación del día de hoy. Sin más, agradecer a FX Street por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes y ofrecerles este contenido de calidad. Y el día de hoy hemos hablado sobre las velas Heikin Ashi. Mi nombre es Raúl Soto, analista junior del Distrito Financiero, y por favor contacten pues con nosotros, únanse a nuestras redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, si tienen alguna duda o una consulta, escríbanos a nuestro número de WhatsApp y no olviden seguirnos en nuestro canal de Telegram y visitar nuestra página eldfx.com, que a día subimos contenido pues muy interesante de mercados financieros, análisis técnico y noticias relevantes que todo trader debería tener en cuenta, bueno, al día a día, ¿cierto? Antes de operar, entrar al mercado. Listo, entonces,
Que tengan un feliz día. Eso ha sido todo por hoy, pues los veo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a FX Street por brindarme esta oportunidad de igual forma. Que tengan un muy buen día y feliz trades a todos.